La otra izquierda. Bueno, ella es abogada, es defensora de derechos humanos, es experta en derecho electoral, es miembro ejecutivo de la Unión Patriótica, que forma parte, pues lógicamente, del Pacto Histórico, hace parte de la coordinación de la Comisión de Control Electoral del Pacto Histórico. Igualmente, ellos se van a turnar, digamos, en los temas referidos a lo ya planteado, de cuidar nuestros votos, y tienen organizada su charla, y entonces van a alternar con el doctor Juan Ángel Galeano Torres, que es abogado también constitucionalista, es estudiante de maestría en Derecho de Estado de la Universidad Externado, integrante de la Veeduría Electoral Observatorio Constitucional. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo, por estar aquí presentes, ayudándonos a entender un poco todo este proceso y a ayudar a entender cómo vamos a contribuir con que la causa vaya bien. Muchas gracias y su auditorio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por invitarme. Para mí es un gusto, es un placer saber que existe este tipo de activismos y ejercicios políticos y sobre todo ciudadanos, ¿no? Aquí hay una especie también de militancia de vida, un compromiso por ver el mundo diferente y por cambiar las cosas. Entonces, muchas gracias. Yo les voy a hacer primero una pequeña presentación alrededor de lo que es la estrategia de control electoral en el Pacto Histórico y básicamente en Bogotá y sobre todo en el hecho de que en el marco de la coalición a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, pues yo funjo un poco como la coordinadora del tema jurídico electoral. Entonces la idea un poco es socializarles las rutas, el camino y algunas estrategias que venimos implementando alrededor de lo que es el control electoral. Espero que les aporte un poco para el desarrollo del activismo y como ya se dijo, soy abogada, tengo una expertise importante en este tema. He acompañado a la Unión Patriótica como apoderada en varias de estas contiendas y además de ser dirigente de esta organización. La estrategia de control electoral uno debe entenderla desde la lógica del cuidado del voto como un ejercicio de cuidar el cambio, de cuidar los escenarios de acumulación política, de cuidar, inclusive de proteger nuestros propios escenarios de activismo social y político. Cuidar el voto es contribuir al mejoramiento de nuestro sistema electoral y es el ejercicio y la exigencia de una serie de garantías mediante el despliegue de una estrategia de orden integral. Hay un elemento que me parece importante empezar y es cuáles son los retos de nuestra campaña y que busca, digamos, también blindar la estrategia de control electoral. El primero necesariamente pasa por duplicar la votación a favor de la consulta del Pacto Histórico. Hace 4 años, a quienes lo recuerdan, nuestra consulta, la consulta de la izquierda, se llamaba Consulta de Inclusión Social por la Paz, en la que competían el compañero Gustavo Petro y Carlos Caicedo, hoy gobernador del Magdalena. En esa ocasión nosotros contábamos con un despliegue de más o menos 104.126 mesas a nivel nacional. De ese porcentaje de votación a nivel nacional votaron, bueno, el censo hace 4 años era de 36.493.000 personas. De esa capacidad de votación solamente el 9,6% votó por la consulta por la paz. La gris es la consulta por Duque, o sea, un 16%. Primero tenemos que evidenciar que el tema de la votación hacia consulta es una votación baja. O sea, hace 4 años, digamos, hay una indicación de que no había un escenario como de movilización y de politización tal como el que hay ahora, y el porcentaje de la consulta es bastante bajo. La idea, obviamente, es que la participación a la consulta supere o iguale la participación que existe a Congreso y Cámara. Sigue habiendo, digamos, en el escenario una tradición de abstencionismo en los temas que tienen que ver con votación, que hay que mirar también cuáles son las estrategias para romperlo. Pero obviamente se vuelve la consulta toma un valor especial en la medida en que se ha convertido el escenario por excelencia de las primarias y de facto se ha convertido también en el escenario para jalonar el escenario de gobernabilidad
informalidad en el Congreso, ¿sí? Ese valor no lo tenía en otras ocasiones. La condición de informalidad de las consultas aún es muy grande. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero las consultas no tienen reglamentadas su escrutinio. Es decir, los datos de la consulta se soportan básicamente es en los datos de los llamados preconteos o conteo de mesa. Este es como un escenario que es importante que sepamos y conozcamos. Un elemento que me parece importante mencionar de la consulta, especialmente en Bogotá, es que en el 2018 la consulta superó inclusive la votación de primera vuelta. Es decir, conseguimos votos a nuestra consulta más de los que conseguimos en la primera vuelta. Eso es muy interesante porque lo que significa es que todo ese potencial que votó también por Fajardo en la consulta ya tenía una decisión inequívoca de apoyar a Gustavo Petro. Eso es, digamos, una cosa muy interesante para quienes creen que la votación de Fajardo siempre fue de Fajardo, cuando no es así. Es una votación progresista que cuando tiene que tomar una decisión sabe hacerlo, y yo creo que ese es un escenario que nosotros tenemos que ubicar. Si ustedes ven, la proporción ya no es de 6 a 15 como en la nivel nacional, sino de 15 a 18. Es decir, por poco nosotros le ganamos en términos de votación hacia la consulta a Duque. Hay unos escenarios que vale la pena tener en cuenta. Como ustedes verán, el censo electoral hace 4 años en Bogotá era de 5.690.000 personas. Las mesas de votación eran 15.462 y Duque sacó 1.080.000 personas. Al respecto, una de las primeras cosas que nos llamó la atención a quienes pudimos estudiar los datos de la consulta hace 4 años es que, claro, como no había escrutinio, no había forma de verificar el conteo de las mesas, ni de verificar la veracidad de los C14 que se sacaron en función de la consulta. ¿Qué encontramos en varias de las mesas? Encontramos irregularidades tales como, por ejemplo, que había más votación por la consulta que votantes en la mesa. Eso es un elemento. Eso quiere decir que, a pesar de que la consulta pues no toma decisiones jurídicas, sino que nos permite a los partidos y a las organizaciones colegiadas efectivamente decidir por nuestro candidato o candidata presidencial, lo cierto es que sí define el peso en términos de opinión pública y en términos de una definición hacia primera vuelta. Entonces hay una correlación de fuerzas hacia primera vuelta, así que parecerá simple el fraude alrededor de la consulta, pero es importante. O sea, lo que nosotros pudimos evidenciar especialmente en puestos de votación como Corferias y Unicentro es que es allí donde se concentró el fraude a la consulta. El fraude a la consulta es cuando tú tienes más votos, en el caso de hace 4 años por Duque, que votantes en la mesa. Una mesa que tiene una capacidad de votación, diga usted en Corferias, que tienen más votantes en cada mesa, unas 500 personas, que se hayan acercado a votar por Congreso y Cámara solamente 150, 100 a lo mucho, y de pronto aparecen 300 votos a la consulta de Duque, es una situación fraudulenta. Y es una situación que no se puede, digamos, medir en escrutinio, sino solamente mediante estrategias de vigilancia electoral. Y eso vale la pena, digamos, tenerlo en cuenta. Ese es, digamos, uno de los primeros escenarios de riesgo frente a consulta que consideramos que es importante que nosotros hagamos conciencia. Y sobre todo a quienes vamos a fungir de jurados o de testigos electorales, para que podamos identificar que la consulta también se respete y que es necesario que ese respeto y esa dignidad esté alrededor de lo que significa el escenario de la consulta popular. Un segundo reto es obviamente el de consolidar las mayorías en el Congreso de la República para garantizar la gobernabilidad del cambio histórico. Estamos hablando de la llamada estrategia 55-86, es decir, estamos buscando que efectivamente los sectores alternativos y por el cambio tengamos una bancada de 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Ese es el objetivo. En ese marco de ideas es bueno informar, por ejemplo, algunas peculiaridades de lo que ha sido la votación del 2018 en el caso del Senado de la República. En primer lugar, hay que manifestar que el porcentaje de votación no es muy alto, es el 48%. Por ejemplo, una mesa en donde uno encuentra votaciones superiores al 55, 60, 70% ya son mesas sospechosas, porque van en contra como de la tendencia particular de la abstención.
Nosotros aspiramos que todo este proceso de politización, este proceso de levantamiento social, de despertar social, de transformación cultural que ha habido, de todos modos nos ayude a que haya un aumento en la votación, y esperamos que sea a nuestro favor. Aún así, la idea es que las mesas promedio aumenten en la misma proporción. Esa es como una de las señales de los riesgos de vigilancia que queremos hacer en cada mesa. Es decir, raro es que en esta mesa, por ejemplo, vote el 40%, ¿sí? Y en la mesa de al lado, que es de la misma gente, del mismo barrio, por decirlo de alguna forma, estén votando el 80%. ¿Sí? Ahí hay una irregularidad. Ahí es donde uno dice hay una diferencia entre lo que está consignado en un acta electoral como el E14 y lo que realmente pasó en las urnas. Y eso es, digamos, parte de lo que nosotros consideramos como vigilancia electoral. Hay unos escenarios que me parece importante como subrayar. El primero es que Bogotá pesa mucho en las elecciones, tanto a presidencia como a Cámara y a Senado. Nosotros representamos el 15,6% de la votación total del país. Es un porcentaje bastante significativo, así que la responsabilidad de agitación, propaganda, campaña y de control obviamente se centra en los bogotanos y en quienes estamos desarrollando nuestra vida laboral, académica, familiar, cultural en la ciudad de Bogotá. Una cosa como interesante para mencionar es que cuando uno hace los análisis de información de Cámara y Senado, uno también empieza, digamos, a subrayar las irregularidades de fraude asociados a la debilidad institucional. Y uno de esos es precisamente que el preconteo nunca informa al 100% de las mesas. El preconteo está informando apenas el 98% de las mesas. Eso, cuando uno lo focaliza territorialmente, no les tengo esa diapositiva acá, les traje una básicamente sobre Bogotá, es un riesgo, sobre todo porque la forma de confrontar el dato del escrutinio para un dato de confrontación es con el dato del preconteo. Y si no tenemos dato de preconteo, nos queda muy difícil saber si el dato que se nos dio en el escrutinio es el que es. Y esa circunstancia se presenta mucho, especialmente en esta zona que controlan los Char, en el Atlántico de Barranquilla, en donde efectivamente allá es donde falla el preconteo, allá es donde pasa la irregularidad, allá es donde uno encuentra las urnas embarazadas. Las urnas embarazadas es esa irregularidad de votos hacia un solo candidato, hacia una sola tendencia, etc. La ley Merlano. En realidad, en Bogotá, este tema de la transmisión no ha sido el problema central. Ese problema, digamos, básicamente se ha podido identificar en ciertas regiones y especialmente en la costa. Recordemos, bueno, si no lo saben, el software de escrutinio general está dividido como en 7 subsoftwares. Y el software que maneja el Caribe colombiano y que maneja Barranquilla, pues ha tenido históricamente esa dificultad. Porque sabemos que está asociada al hecho de que los Char controlan y tienen un monopolio de mercado en esa zona, y eso incluye precisamente las empresas en las que el Estado terceriza este tipo de actividades que son públicas, que nada menos y nada más que el escrutinio, que el preconteo y las garantías electorales. Algún elemento que me parece importante destacar es que en Bogotá hace 4 años votaron 2.777.000 personas. Para poner 20 congresistas en el Congreso de la República, más o menos ese es el porcentaje de votación que se requiere. Si tenemos un aumento de votación, va a aumentar el umbral, que es el 3% del total de la votación de los votantes. Y al aumentar el umbral, además se aumenta la cifra repartidora. Es decir, si nosotros queremos llegar al objetivo de al menos 20 congresistas por parte del pacto histórico, nuestra votación debe ser superior a los 3.200.000 votos a nivel nacional. Como ya les dije, les iba a poner un ejemplo, de pronto sí, se los doy de una vez. La coalición de la lista de decentes hace 4 años consiguió su umbral y sus curules con 523.000 votos. Para todo el mundo fue una sorpresa electoral que nosotros, la lista de decentes, que era precisamente una coalición integrada por la Unión Patriótica, por ASI, por Maíz, pues efectivamente terminó siendo una sorpresa electoral. Pues
dado que fue una coalición que se armó apenas con unos meses de anterioridad y que digamos no necesariamente contábamos con esa expectativa que después se creó en el marco de la consulta con la campaña de Gustavo Petro. La mitad de la votación para decente salió de Bogotá. O sea, en el porcentaje ya no estamos hablando del 15 frente a la votación nacional para Congreso, estamos hablando que el 50% de los votos de la coalición salieron de Bogotá. O sea, el peso sobre Bogotá respecto a lo que es la votación progresista alternativa y para este tipo de estrategias de coalición como la es el pacto histórico, pues es significativo. Como ustedes ven ahí, estamos hablando de 234.000 votos en Bogotá. Es decir, lo que estoy mostrando a este lado, es básicamente el porcentaje de votación de Bogotá frente al porcentaje nacional de Senado. Si ustedes ven, los partidos relativamente alternativos sacaron una buena votación en Bogotá. Entonces está Alianza Verde, está la coalición de la decencia y está el Polo Democrático Alternativo. Pero esto no necesariamente era la prioridad a nivel nacional. A nivel nacional fue el Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores y los liberales, y ahí sí entramos los tres digamos que están en un espacio de centro o centro izquierda o izquierda. En ese orden de ideas, la idea es que el panorama cambie. Hay que decir, sin ser triunfalistas, que de todos modos, si uno cree en las encuestas como un mecanismo de método cuantitativo, de método científico para medir la realidad, si sea el día de hoy, uno puede establecer que efectivamente la posibilidad de que el pacto histórico arrase como la primera fuerza electoral es importante, pero necesitamos que no solamente tengamos la posición número 1, sino que podamos tener las mayorías en el Congreso, y este es el escenario desde donde nosotros partimos, la observación desde donde nosotros hemos partido. Me parece importante darles a conocer un poco cómo es el comportamiento de la votación para la Cámara de Bogotá, ¿no? Efectivamente, como ven, la abstención sigue siendo relativamente parecida. Estamos hablando del 48% de votación a cámaras a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional solo el 48% del censo electoral vota por la Cámara de Representantes, y en el caso de Bogotá el 49%, sube un poquito, pero aún así es bajito. Digamos, uno lo que también reconoce ahí en términos de riesgo es que no hay una cultura política dentro de la ciudadanía respecto a la importancia de los representantes a la Cámara o de la función de los representantes a la Cámara. Uno siente también que ese asunto en términos pedagógicos es algo que aún hay que profundizar, sobre todo entender que lo importante de un representante de la Cámara es la capacidad que tiene como colectivo, como bancada, de generar reformas para el cambio, de generar una agenda legislativa para el cambio. Que la gente entienda que un político en general no está, digamos, en la función de dar clientela, sino que está en la función de generar procesos de reforma política, de reforma legislativa y de reformas que nos permitan, digamos, recuperar para el bien común el Estado, los derechos, los servicios, los bienes y la riqueza común. Quería como mostrarles, así fue la distribución de la Cámara. Si ustedes notan, es muy curioso, pero me gusta como exponerlo para que ustedes entiendan un poco cómo votan los bogotanos. Si bien, por ejemplo, la votación más alta al Senado en Bogotá fue para el Partido Verde, Decentes, Polo, en cambio en Cámara lo fue para el Centro Democrático. Y eso es una irregularidad bastante particular, porque significa que hay, digamos, compromisos de recursos específicos de los candidatos de la derecha para cooptar la votación. Porque si la votación fuera libre, ¿sí? Si la votación fuera consciente, lo lógico es que las personas voten en fórmula Senado y Cámara. ¿Sí me voy a entender? Pero cuando uno ve esa votación aislada e irregular, es porque usted está frente a escenarios de fraude electoral o de delitos electorales, como por ejemplo el constreñimiento de empleados, la compra y venta de votos. Ese tipo de cosas usted la puede entender y visualizar cuando compara cómo es el comportamiento entre la votación de Senado y Cámara. Ya consecuentemente para abajo las cifras coinciden mejor, si lo notan. Es decir, la misma más o menos cantidad de gente que votó por el Partido Verde en Cámara votó en el Senado por Cámara. La mayoría de la gente que votó por Decentes en Cámara votó por Decentes en Senado.
pero no pasó, curiosamente, con el Partido Centro Democrático. Otro día detallaremos cuáles eran esos 5 gatos y cuál fue la estrategia de compra de votos, constreñimiento que desarrollaron para tener esa votación que suele ser atípica en términos de un voto de opinión, un voto libre, un voto ciudadano y democrático. Era como uno de los aspectos. El resto más o menos coincide. Esto fue más o menos, digamos, coincidente en términos de la proporcionalidad, ¿no? La estructura de las elecciones en Bogotá, bueno, ya les pasé un poco datos, algunos de ellos me parece importante subrayar, pero les voy a mostrar un poco cómo es la estructura de las elecciones en Bogotá. Los puestos en Bogotá para el 2022, para este marzo, son 901 puestos de votación. Eso es lo que vamos a tratar de cubrir y ese es, digamos, el dispositivo electoral que existe. A nivel nacional son 12.513 puestos de votación, como para que tengan una relación de cuál es nuestra proporción. Las mesas de votación en el 2018 en Bogotá fueron 15.462. En esta contienda van a ser 16.579 mesas de votación. Es decir, aumenta el número de mesas de votación, disminuye la cantidad de votantes relativamente, aunque sí hay un cambio de censo. Quisiera subrayar también una situación de irregularidad en la que estamos en este momento en curso. Ustedes saben que las inscripciones para el Congreso de la República fueron hasta el 13 de enero. No sé si ustedes recuerdan. Pero el problema es que tan pronto se cerraron las inscripciones, la registraduría no divulgó algunos datos, por ejemplo, la cantidad de personas que cambiaron sus puntos de sus puestos de votación, etcétera, etcétera. Pero lo que no ha divulgado es el consolidado del censo electoral. Y ese silencio se debe a que parte de la estrategia de registro de esos cambios de puestos de votación se hizo mediante mecanismos virtuales. Y la mayoría de las inscripciones en esa virtualidad, en donde había reconocimiento facial, pues fallaron. Y ellos están ante un escándalo que debe estallar hace poco, porque no sé si no lo han notado, pero el Infovotantes no está habilitado y debería haber ya pasado un mes desde el cierre de inscripciones. Hasta el 28 de enero había reclamaciones y ellos se trataron de arreglar, digamos, esa mala operación, por decirlo de alguna forma, y el día de hoy todavía no tenemos un Infovotantes oficial. O sea, esa posibilidad de ir y decir, venga, si logro cambiar mi cédula de un lugar a otro, porque cambié de domicilio, de lugar de residencia, efectivamente estamos ante esa situación que es bastante irregular y que de todos modos no deja de hacerle ruido al proceso electoral en este momento. Hay que decir que las mesas aumentan en general, pero los puestos de votación no. Hace 4 años nosotros también estábamos más o menos en lo mismo, eran con 900 puestos, aumentó 1. Lo que va a haber es una mayor cantidad de mesas de votación en cada uno de los puestos de votación. Una cosa importante en la estructura de las elecciones de Bogotá es el segundo nivel. Una cosa son las mesas de votación y el segundo nivel son las comisiones escrutadoras. Las comisiones escrutadoras tradicionalmente han venido funcionando en corferias y son más o menos 142 para esta tanda, se aumentan 20 más comisiones escrutadoras frente al 2018. Las comisiones escrutadoras se dividen más o menos, son audiencias efectivamente dirigidas por un delegado de la rama judicial, muchas veces son jueces, varios de los jueces de la República que desarrollan su carrera en Bogotá, son los que lideran, digamos, esas comisiones escrutadoras. Quien hace de secretario de esas comisiones escrutadoras son delegados de la Registraduría Nacional, y obviamente hay un dispositivo de personal auxiliar que les acompaña en calidad de digitadores, de personas que están a cargo de los equipos. Las audiencias de escrutinio, además de ser públicas, han mejorado en sus sistemas de publicidad en el escenario de que el cuentavotos o la estructuración o el carga de información se hace con proyección, se hace con la exhibición previa del E14 y el escaneo del E14 para que quede en el sistema. Hay algunas condiciones que han mejorado con el pasar de los tiempos, pero también con un ejercicio muy específico de exigibilidad desde los partidos, desde la sociedad civil, el papel, por ejemplo, de la MOVE, pero también hay que decirlo, de sentencias del Consejo de Estado alrededor de las irregularidades y de las debilidades del sistema electoral colombiano.
Yo creo que uno de los primeros pasos en cualquier escenario, así nosotros estemos, por ejemplo, al frente del activismo, así sea en un barrio, así sea en una localidad o así sea en una organización social en específico, es que nosotros identifiquemos los niveles de riesgo a los que estamos enfrentados. Yo he clasificado 5 esferas o variables de niveles de riesgo que me parece importante que tengamos en cuenta. La primera, lo que tiene que ver con la institucionalidad electoral. Estamos ante una institucionalidad electoral que todavía tiene, digamos, la estructura y la lógica del Frente Nacional. Es decir, no sé si ustedes recuerdan que pasada la violencia, instaurado el Frente Nacional, todas las instituciones se repartieron de manera bipartidista. Pues por excelencia, el sistema electoral colombiano se reparte de manera bipartidista. Por ejemplo, los delegados del Consejo Nacional, los magistrados del Consejo Nacional Electoral todavía obedecen a una repartición entre godos y liberales. Así los liberales ahora también se llamen la U o ese tipo de cosas, o los godos se llamen Centro Democrático, pero digamos esa composición entre derechas e izquierdas, como herederas de esa lógica bipartidista liberal y conservadora se mantiene. A tal punto que los sectores alternativos solamente hemos tenido propiamente hablando 2 magistrados durante los últimos 2 periodos. Antes, claro, de todos modos uno contaba con uno que otro liberal decente, ¿no? Y demócrata, pero lo cierto es que todavía la lógica sigue siendo bipartidista. Entonces, si la misma institucionalidad todavía está atrapada en el bipartidismo, imagínese el nivel de cooptación de mafias, de intereses particulares y la captación que tiene la registraduría, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial. Y a nivel nacional, no sé si ustedes han escuchado los videos de denuncia que ha hecho Palabras Mayores, que ha hecho distintos escenarios que se han viralizado, en donde pues al registrador Vega no se le baja de ampón. O sea, el papel de Vega, en cambio Radical, la estructuración de los char, en cambio Radical es la de una mafia que ha cooptado el Estado desde distintas perspectivas. Y una de las ramas cooptadas por el Estado, por parte de este combo, es precisamente la registraduría y varias de las curules del Consejo Nacional Electoral. Ese es un nivel de riesgo, ¿sí me va a entender? Entonces, entender si estamos ante una institucionalidad electoral transparente es bastante relativo. Si son 2, ¿cuántos son la mayoría? ¿Ah? ¿Cuánto es el total? De 2 solamente de izquierda, ¿cuánto es el total? Son 9 magistrados en el Consejo Nacional 7. Electoral. La criminalidad electoral es la otra variable en la identificación de los riesgos. Entonces estamos frente a fenómenos de fraude, compraventa de voto, contrañimiento. Todo lo que está establecido en el Código Penal como delitos electorales son, digamos, los escenarios en los que nosotros estamos enfrentando. La compra y venta de votos sigue siendo muy común en Bogotá, especialmente en los lugares en los sectores más populares y en este tipo de elecciones, consejo, jales, cámaras, en donde, por ejemplo, una lista abierta del partido X, los miembros de la misma lista están compitiendo por superarse por 100 voticos, por 200 voticos para alcanzar la última curul que se le asignó a ese partido. Entonces tú ves en ciertos puestos de votación en donde cuando están en photofinish llegan con las cajadas de plata a tratar de desempatar esas circunstancias. Y eso, digamos, es muy recurrente en estas elecciones colegiadas, es muy, muy común en estas elecciones colegiadas. Otro tipo de criminalidad electoral que se nota es el tema que tiene que ver con el constreñimiento. 2 tipos de constreñimiento, el principal es laboral. Es impresionante la cantidad de empleados, de personas que están en condiciones de subordinación laboral o esclavitud, que se ven obligados, digamos, a votar por el que el patrón mandó. Eso es, digamos, un elemento que me parece que ha estado, que es evidente, que es franco, que se habla en la calle todo el tiempo, pero que no se denuncia, ¿sí? Que no logramos desbaratar, que no logramos desestructurar. Cosas tan graves que a un contratista del Estado le digan, se lo renuevo, pero a ver, ¿dónde está? Aquí está la planilla, los 15 votos, métame a estas redes de Twitter, de WhatsApp a gente y ahí vamos viendo sus condiciones laborales y su mantenimiento en los trabajos.
Un tercer escenario que me parece importante es el de violencia política. Uno creería que por estar en Bogotá no estamos sometidos a este escenario de violencia política, y sí lo estamos. O sea, de todos modos el tema de las amenazas, de los atentados, también es recurrente en Bogotá. Y no solamente a sedes y candidatos, sino a los liderazgos territoriales, a liderazgos sociales, a liderazgos sindicales, pues precisamente porque si hay un gamonal, por decirlo de alguna forma, en determinada zona de votación o puesto de votación, y usted es el diferente, usted es el del pacto, pues efectivamente no se va a sentir seguro y va a generar situaciones de constreñimiento. Mire, la MOE lanzó su mapa de riesgos electorales el martes, y el último nivel de riesgo que ellos subrayan especialmente es asociar las tasas de homicidio a las tasas de las mesas y puestos de votación irregulares. Mafias, microtráfico, controlando y vendiendo votos, generando y movilizando, digamos, este tipo de constreñimiento es una realidad que la MOE, por ejemplo, identificó en parte de esos 147 puestos de votación que consideró en riesgo, y básicamente de esos son más o menos 80 en alto riesgo, es decir, que incluirían esta variable como por ejemplo la de la tasa de homicidios. Eso me parece es importante que ustedes conozcan. Iba a hacer otras anécdotas, pero puedo alargar toda la noche hablando de cada puesto de votación. La debilidad del sistema electoral. Una cosa es una institucional cortada y otra cosa es que de aposta, ¿sí?, se debilita la institucionalidad para hacer que las cosas no cambien, para que las cosas no funcionen o para que las cosas se mantengan en un statu quo. ¿Eso qué significa? Hay un debilitamiento intencional del Estado cuando, por ejemplo, el pueblo perdido, quien traslada los paquetes electorales es el carro del gamonal del pueblo, ¿sí? Debilidad institucional es, por ejemplo, que la empresa Goltin, la explotadora minera que está en Puerto López, ponga la totalidad de los jurados de votación, porque como una empresa que tiene empleados, entonces registró a sus empleados como jurados de votación. Como no hay más registros, entonces resulta que los jurados de votación son de la Goltin, ¿sí? Eso es como para ponerles un ejemplo de cómo la debilidad institucional se presta también para el mantenimiento de este tipo de correlaciones. Y el último escenario es que estamos en una relación entre desiguales. O sea, decir que estamos en una democracia entre iguales es una farsa, es una propaganda institucional. No, estamos entre desiguales. ¿Y cómo es evidente esa desigualdad? Los mecanismos de financiación son inequitativos. A pesar de que se hayan desarrollado sistemas de control en el financiamiento, todavía nosotros estamos andando con el corazón, con las ganas, con la voluntad política, compitiendo con verdaderos flujos financieros e intereses que están buscando efectivamente quebrarnos el espíritu y la capacidad de cambio. Pero es importante que nosotros también entendamos que hay que denunciar esos escenarios de financiación inequitativa. Por ejemplo, un ejercicio que yo le recomiendo a los comités locales del pacto es evidenciar la cantidad de pendones, fallas, para empezar también, digamos, a denunciar los desequilibrios alrededor de lo que significa la propaganda electoral. Eso también, digamos, claro, a veces uno no lo puede estudiar en caliente, pero si hace un pequeño estudio solamente de vallas, uno puede, digamos, llegar a esas conclusiones. Me decían en la campaña, ¿no? Me decían, doctora, donde nos salió la resolución sobre que reglamenta el tema de la propaganda, ¿no? Entonces están las de las cuñas, está la otra resolución que habla de vallas, Me dice, doctora, ¿alguna recomendación? Pues yo les decía, pues no pasarnos el tope, pero con esta cantidad de plata que tenemos, pues el tope no creo que lo alcancemos. Pero digamos, sí es importante observar el tope de nosotros, ¿sí? Porque eso también tiene que jugar con la posibilidad de generar equilibrios en el momento de las contiendas electorales. Y obviamente el acceso a los medios de manipulación, a los medios de comunicación, que son un ejercicio de manipulación evidente. Los ejercicios de posverdad, las fake news. Por ejemplo, llevo yo como 15 días tratando de por todos los medios desmentir el hecho de que Gustavo Petro, cuando fue a España, se reunió con Indra, la empresa de software de consolidado nacional. Y uno puede decir 10.000 veces que eso no fue así, pero eso sigue rodando. Pastrana en la revista Semana del sábado sigue afirmando que Petro se reunió con Indra cuando eso es absolutamente falso. Petro jamás se ha reunido con Indra, jamás. Lo que rodó fue una foto cuando Petro se fue a inscribir a la registraduría como candidato
visitó el área de auditoría de software que tiene esta empresa ahí y no fue más. No fue más. Define qué es Indra, porque mucha gente no sabe. Indra es una de las empresas que administran uno de los software electorales en Colombia. Cometió un error. La debilidad del sistema electoral también radica en que, como está privatizado, es decir, algo que es de orden público está en manos de privados y además en manos de privados que han monopolizado esa función, porque además son los mismos con los mismos nombres, las mismas uniones temporales. Pues entonces estamos ante una triangulación. La triangulación es esta: hay un software nacional que coordina o que depende funcional y estatutaria y legalmente del Consejo Nacional Electoral. Esa es como la punta de la pirámide. De ahí para abajo hay otra unión temporal, hay otra empresa que administra el resto de los procesos de escrutinio. Es básicamente el software en donde se registra la información de mesa a mesa y que va consolidándose de nivel en nivel. Del nivel auxiliar al municipal, del municipal al departamental y del departamental al nacional. Esta empresa de aquí abajo es inauditable, los mecanismos de auditoría son inexistentes. Y el de arriba fue el que estuvo promocionando Vega hace 15 días como el que iba a garantizar mecanismos de auditoría y Entonces lo que hace Vega es crear una matriz de opinión alrededor de apenas uno de los puntos, ¿sí? de lo que significa la estructura de soporte tecnológico que tienen los escrutinios. Eso es lo único que hace. Aunque menos mal Petro no dijo ni mu, de todos nos quedó ahí en la foto y en una mala interpretación de la foto efectivamente pues generó esa fake news que todavía estamos tratando pues obviamente de desmentir. Yo no sé ese era, digamos, algunos elementos de riesgo que quería dejarles como sobre la mesa. ¿Necesario aprovechar y potenciar lo ganado en el plano de las garantías electorales? Sí. Es necesario exigir las que hacen falta. Es necesario romper la matriz mediática que le ha dado a esta institucionalidad la imagen de democracia cuando aún es el reflejo de un sistema político bastante débil, corrupto e inequitativo. ¿Cuáles son, digamos, el organigrama de un escenario de la estrategia de control electoral? Se basa o se soporta sobre la asignación de ciertos roles en el proceso de control. El primero es de jurados de votación. Los partidos tenemos el derecho a postular jurados de votación y en Bogotá hay varios compañeros que son jurados de votación. Sí. Yo sí les estoy haciendo una campaña importante para que entren al link de la registraduría y revisen si tienen la condición de jurados de votación. Sobre todo las personas jóvenes a veces no se enteran porque lastimosamente las universidades, los colegios no informan. Me di cuenta que muchos jefes de empresa tampoco le informan a sus empleados que fueron seleccionados, a pesar de que la registraduría ha mejorado sus niveles de notificación, está mandando mensajes de texto, correos electrónicos, pero no falta el que rebota, no falta el que quedó mal escrito, que una vez. Entonces es importante de todos modos revisar. Recuerden que la inasistencia sin excusa genera una multa. Y que, bueno, claro, la excusa es una fuerza mayor, el COVID, ese tipo de cosas, el ya no residir en la ciudad, pero ese elemento ya no es muy común porque los jurados quedan asignados directamente a sus puestos de votación. ¿Sí me hago entender? De pronto no a la misma mesa, pero sí a sus puestos de votación. Ya la capacidad tecnológica permite que sea así y que ya no tengan que asignarlos en Puerto Escondido cuando viven, sí, o sea, viven en Usme y los asignan en Suba. Entonces ya por lo menos eso no sucede porque efectivamente ellos al asignarlo lo que hacen es empezar a hacer la trazabilidad por el puesto de votación más cercano que tiene esa persona o en el que está registrado para votar. El próximo martes Colombia Humana va a hacer un Zoom grande, yo de llegar el link, vamos a hacer un refuerzo al jurado de votación, pues van a estar de todo el país, es una buena manada de gente, pero la idea es que quienes estén registrados como jurados de votación, y les digo por favor revisen, puedan ir a esta capacitación para reforzar capacidades entre los compañeros que fueron postulados
como jurados de votación por su empresa, por su universidad o por su organización o por la organización política. El otro escenario o el rol es de testigos de mesa. En ese proceso estamos en este momento, efectivamente estamos recibiendo las postulaciones para ser testigos de mesa. El mecanismo de postulación es por comités locales del pacto histórico o por partidos políticos. Eso lo estamos consolidando de manera unificada también, pues para no tener 3 o 4 personas de la misma afiliación política cuidando una mesa, sino efectivamente tener la capacidad de cubrir todas las mesas y de tener un mecanismo además de recepción de la información, las quejas, la denuncia y los mecanismos de formación y acreditación que ustedes requieren. La campaña del Senado, que gerencia precisamente Guillermo Alfonso Jaramillo, estableció también un contrato para poder tener un soporte tecnológico importante, es decir, mecanismos, por ejemplo, virtuales de aprendizaje por un lado, pero por el otro lado también un acompañamiento para la recepción de las denuncias y de los datos que se puedan recolectar en mesa y que sirvan para identificar escenarios de riesgo, anormalidades, votación anormal y reclamaciones desde las mesas de votación. El segundo nivel del control electoral son ya el asociado a los escrutinios, que está el cuerpo de abogados, que es básicamente apoderados de los partidos y los candidatos que estarán generando reclamaciones en Corferias. Nosotros esperamos tener un cuerpo de abogados voluntarios importante en Corferias para los días del escrutinio. Si alguno es abogado acá, con mucho gusto le recibo el dato porque yo voy a estar un poco al frente de esa estrategia. Y me interesa ya empezar a conocer qué compañeros pueden, digamos, acompañar, compañeros y compañeras, porque hay muchas abogadas ya en el registro de abogados, para poder, digamos, ejercer este ejercicio de reclamaciones en el momento y de manera oportuna, porque ya después de mandar, ya para qué, ¿sí? Lo mejor es que en el momento de escrutinio podamos ser asertivos en los mecanismos de reclamación. Me decía el compañero que hace 8 días trabajaron en algo de eso. Básicamente la estrategia está fijada en 2 escenarios, que es la diferencia formal, la reclamación asociada a la diferencia formal del 10% entre Cámara y Senado. Esa va a ser una de las principales. Lo digo porque además nuestra ubicación en el tarjetón de Senado puede generar o inducir error en el momento de la cómputo de votos, es decir, que la forma de resucitar nuestros votos al Senado va a ser bajo el escenario de la comparación. También tengan en cuenta que si nosotros estamos disputándonos los últimos lugares, por ejemplo, en el Senado estamos disputándonos la curul 97, 98, 99, no duden que todos vamos a ir a defender esas curules. O por ejemplo, en el caso de la Cámara, que estemos disputándonos las 16, la 17, o que hayamos quedado 19, 20, pues uno trata de empujar más y la analítica de datos te da la imagen de que efectivamente en reclamación puede ser asertivo. Entonces, estamos jugando con todos los juguetes posibles. Mucha de esta estructura es bajo voluntariado, pero por lo menos este escenario de analítica de datos lo tenemos. O sea, a veces de nada sirve tener la gente si no tienes la información, pero tampoco sirve tener la información si no tienes la gente con la que puedas desplayar, digamos, la acción y la estrategia. Y está el escenario de auditores de sistemas. Como ustedes ya saben, este software es irregular, es miserable, no sé qué. La sentencia del Consejo de Estado que le devolvió la personería jurídica al MIRA hace 6 años indicó entre una de las causales de nulidad por las cuales abocaron conocimiento y ganaron esa reivindicación los de Mira, está en las debilidades del software, las debilidades de seguridad del software. Estamos hablando de un software en donde les meten datos de manera irregular, en horas no hábiles, por fuera de la audiencia pública, que es abierto por un mecanismo de reconocimiento biométrico diferente. Ese tipo de cosas las puede mostrar Mira, y les permitió efectivamente que fueran de las causales por las cuales les devolvieron la personería jurídica de las curules en el Senado. Pues efectivamente estamos estructurando una auditoría. Para eso también estamos buscando voluntarios, básicamente ingenieros e ingenieras de sistemas, técnicos en sistemas, porque es importante que podamos cubrir por ferias también con ese talento humano tan importante que nos pueda hacer seguimiento y chequeo de estas situaciones de seguridad en las comisiones auxiliares. Toda estrategia de control electoral requiere escenarios de comunicación, ¿sí? Es decir, ser asertivos con el voluntariado, poder desarrollar estrategias también de denuncia. Estamos montando, y aquí el compañero es el que está un poco a la cabeza de eso,
una estrategia de denunciatón. ¿Hay mecanismos efectivos de denuncia en las mesas de justicia? Sí, las hay, o sea, me parece que todos las hay. Instancias como la MOVE ha desarrollado también estrategias, una estrategia en línea que se llama Pilas con el Voto, que también tiene un mecanismo importante de capacidad de recepción de denuncias y puestas en escena. Pero también nosotros, como pacto histórico, necesitamos generar nuestra propia información, defender a nuestra base, defender a nuestros agitadores en función de cualquier tipo de irregularidad, pero también estar muy atentos a esos fenómenos mafiosos en el marco de las elecciones y que consideramos además deben ser denunciados y deben ser puestos sobre la mesa. Y la analítica de datos que ya les expliqué, que básicamente también son conquistas que se han ganado a punta de demandas, tutelazos, exigencias, etcétera, de reglamentación para que la información electoral no sea secreta, sino que sea una información pública, una data pública, una información de orden público. Estas son algunas estrategias que hemos implementado en el marco de la campaña, space, llamamientos para inscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dejaría ahí aquí un poco primero porque estoy segura que ya me tomé casi 40 minutos de charla y para hacer una ronda de intervenciones. Si quieren algún tema para profundizar, pues claro, con mucho gusto. Bueno, vamos a ordenarnos. Sí. Habíamos hablado dentro de los acuerdos digamos, del manejo de las preguntas y todo esto, 2 minutos, es decir, no se trata de que nos echemos un discurso, sino que aclaremos dudas. Entonces, vamos a asignar el orden de las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Héctor, 7 aquí. Y ahí, y dejemos ahí porque si no todos se nos dan preguntas. Acuérdense que propusieron que saliéramos hoy temprano para poder escuchar el debate y digamos el programa de Caracol, en donde van a entrevistar a todos los candidatos del pacto histórico. Entonces, iniciamos con el primero. Por favor, seamos concretos, solo preguntas, no vamos a alargarnos en exposiciones como a veces pasa, porque eso nos quita mucho tiempo. Bueno, voy a ser muy concreto. Creo que tenemos un problema porque según lo que están diciendo, digamos que las clases que está dando la registraduría frente a los delegados de mesa es, por favor, no hagan rayas en las hojas, ¿cómo se llama? El 14. Sí, en el documento principal. Exacto. Es que por favor no hagan ninguna raya. ¿Sí? Que dejen un espacio en blanco, que no totalicen. Eso fue la queja que me dieron a mí, que ya les dijeron de la registraduría que por favor no tenían que hacer, hasta donde es legal. Y número 2, el tema del control que debemos hacer nosotros, porque pues vamos a ser testigos electorales, y digamos que ¿qué vamos a hacer cuando haya ese vacío? Porque es que la registraduría a todos no nos van a dar el carnet para poder estar ahí al frente de las mesas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo sé que esa es la jugada de la registraduría también. Entonces, voy a Continuamos con las otras preguntas y al final respondemos. Listo, ¿2 quién es? 2. Sigue, por favor. Bueno, yo quiero 2 cositas muy puntuales. Primero, una denuncia, ¿no? Que ya en el suroriente de Bogotá están implementando la derecha unas formas para comprar los votos y están utilizando líderes comunales y líderes políticos de derecha de los barrios para hacer la conexión con la masa. De manera muy secreta van hablando con las personas a ver quién les va a vender el voto. Hago esta denuncia para que ya eso en todo Bogotá vamos a ver de qué manera la ciudadanía vamos a enfrentar esto, porque ese ya es un fenómeno que de pronto ellos se van a abstener de comprar el voto tan públicamente. Entonces ya empezaron por el suroriente de Bogotá a implementar ese mecanismo, ¿no? Lo segundo es que la compañera y todos que son expertos, yo fui uno de los líderes en la localidad Quinta de Usme en las elecciones pasadas. Solicitamos a la registraduría más de 100 credenciales para testigos electorales y nos dieron 36. Mi pregunta es la siguiente:
si la vez pasada que se solicitaba de manera personal las credenciales y no le daban a uno ni siquiera la mitad para que no tuviera cobertura en las mesas electorales, y tuvimos noticia de que a los partidos tradicionales le daban todas las solicitudes, las cubrían todas las solicitudes, ¿cómo va a ser ahora si la registraduría quitó ese mecanismo e impuso uno a través de la vía virtual? Yo creo que esas dos cositas muy importantes para que no... 3. Bueno, yo puntualmente fui testigo de mesa en el Restrepo. Resulta que en las mesas que nos tocaron 2 mesas, ¿sí? Porque éramos pocos, nos tocó de a 2 mesas que pertenecíamos a la cuestión de la Bogotá humana. Nosotros nos dimos cuenta que no habíamos acabado de contar cuando ya estaban dando el dato de que Duque era el presidente de Colombia. Entonces no pudimos ni siquiera decir, óyeme, pero si aquí no hemos acabado. Sí, entonces, ¿cuál es el mecanismo que hay que aplicar ahí en ese caso? Ya. O sea, ¿cuál es el mecanismo nosotros como testigos de mesa ante esa realidad? Eso fue una realidad patética. Bueno, 4. Entonces esa es la pregunta. ¿Hasta cuántos años le da una persona puede ser testigo electoral? Porque yo voy a cumplir 67, yo me inscribí en aquel día y ahí dice del 57, o sea, que no da de 65 años, imagino hacia abajo. Y lo otro es que yo fui edil de Ciudad Bolívar y trabajé en el Consejo de Bogotá, yo cargaba al presidente del Consejo de Bogotá. Y él llega y decía, traiga todos los libres de Ciudad Bolívar. Le decíamos, traiga. Y traían todos los personajes de la costa y él empezó a decirle 300, 400, 500 mil, 300. No solamente el día de las elecciones y la corrupción, sino que eso, hay altos fenómenos que influyen. Eso no solo los costeños somos los corruptos de Bueno, todo un país. Eso, pero ejemplos que Ese es otro problema. Ese es otro. Obvio que hay chicos costeños. Muy bien, Quinto. 5. 5. Bueno, ¿Quién se fue? 6. ¿Quién es 6? No, Hágale. bueno, la pregunta es sencilla. Ustedes, los del comité, han averiguado lo que acaba de suceder con los jueces de paz, con las elecciones de jueces de paz, o no? No tienen información. Bueno, ¿Sí o no? Dígame, no, perdón. entonces la respuesta va a ser al Perdón, final. compañero, por eso estoy preguntando. Sí, Perdón. sí, es bueno. Que no me descontrola. Y hago la pregunta con mucho respeto porque, ¿qué? La información no es todo. Y aquí en esta reunión viene pasando eso. Entonces, hay que aclarar. Entonces, si no saben, pues no saben. ¿Qué pasó en esas elecciones? No, Hay primero unos que te puestos de contestes, ¿sí o no? votación, bueno, hay unos puestos de votación de jueces de paz. No, ya pasaron las elecciones. No, pero le digo, hay unos puestos de votación en el caso de jurados de paz que tienen comportamientos anormales en su votación. Sí. Entonces, primero hay que decir que sí es importante y es comparable lo que pasó ese día con lo que uno pueda esperar que pase el 13 de marzo. ¿Por qué? Porque fue la registraduría quien operó en primera instancia también esa operación. Entonces, lo primero que hizo fue concentrar varios de los puestos de votación y la concentración de los E10. El primer control que debió haber implementado la registraduría era que todo el que se acercaba a votar por juez de paz pudiera firmar que estuvo ahí para que no hubiese escenarios de suplantación en los jueces de paz. Yo tengo denuncias, por ejemplo, en uno de los puestos de Rafael Uribe, en donde hubo 700 votos por una misma persona. Entonces, la situación de cooptación, eso inclusive la MOE le llama en el informe de control electoral, sí, son escenarios de cooptación, se evidenciaron en el tema de los jueces de paz. Esas son las denuncias que yo conocí. Yo voté en esas elecciones, conozco a varios compañeros que quedaron como jueces de paz, pero digamos las condiciones de irregularidad en la que se desarrolló la votación en varios de los puestos es real, sobre todo en eso de la suplantación al elector, o lo que nosotros llamamos como el embarazo de urna, que es que el que está ahí sentado, pues le pasa el marcador al E10 como un loco y va metiendo tarjetones marcados. Y sobre todo
en ciertas horas en donde hay menos aflujo de personas para votar. Eso es real, no hubo un mejor control de esa situación en los jueces de paz, no lo hubo, de tal forma que uno vio cosas realmente... Bueno, le explico porque yo soy periodista, hice todo el cubrimiento. ¿Por qué le direcciono la pregunta? Porque es que resulta que eso mismo que usted explicó ahora, muestra el pacto histórico no le paró bolas a eso. La prueba es que nosotros, por ir aquí a la localidad de Santa Fe, de 92.000, votamos 500. Y votaron en todo Bogotá 24.000 de casi 5 millones. Ahí hay un problema. Y salieron Eso con 30 votos. Bueno, eso lo manejó la Secretaría de Seguridad, y hay una corrupción impresionante. Yo no quiero ni pelear con Claudia López. Pues yo creí que estaban enterados porque tratamos aquí en la reunión pasada, nadie le paró bolas. Y el doctor Guillermo Alfonso ya viene, preguntamos y cometimos un error aquí, en esta reunión, que no hicimos esa tarea, aunque sacamos buenos jueces de paz. Pero a tierra de lo que pasó, a raíz de las denuncias que yo mismo instauré ante la Fiscalía y la Registraduría, acaban de empezar las amenazas a los jueces de paz. Entonces, ¿por qué le digo eso, compañera? Porque el pacto histórico debe sacar un comunicado respecto a eso. Acabo aquí me estaba comunicando cuando usted estaba hablando con el doctor Reina. Digo, son jueces de paz y dirigentes sindicales. O sea, el fenómeno, hablamos con Germán Vanegas, empezaron las amenazas. Petro le acaban de quitar la fuerza pública, la VAL, que es la que lo cuida a él. Ahí está el Twitter de Petro. O sea, el fenómeno que yo quiero significar en estos momentos es, eso de los jueces de paz es una alerta, porque ¿qué decían los registradores? Se la chutaban a uno a la octava, y ya hemos pasado aquí y en otras partes donde los registradores no responden, y eso es un delito electoral, ellos tienen que responder las peticiones, el derecho de petición no responde, entonces es para que ustedes allá en la dirección del pacto histórico que tiene que ver con esa comisión, alerte. Yo les puedo pasar toda la documentación escrita que tenemos, estamos dando la pelea, y aquí tengo una amenaza que la quiero leer. ¿Por qué? Porque es gravísimo, es una compañera de acá. No, resume. Entonces, ¿qué es lo que dice? No hay que leerlo porque es que si no, no lo entiende. Dice, la justicia lamenta profundamente la elección. Es que es grave. Entonces, la gente que no está hablando de la elección de la pobreza de paz, persona tóxica, politiquera, y que su accionar y comportamiento debe ser investigado disciplinar y penalmente. Se le estará haciendo seguimiento con lupa para que se le sancione de manera drástica. Ella empaña la institución. Cuando habla de institución son los paramilitares metidos en la alcaldía de Claudia López. Y nosotros nos vamos a quedar callados. Y es la oficina de seguridad, que es una oficina muy corrupta, que denunciamos cuando el gobierno de Petro que se robaron toda la plata. O sea, nosotros en Bogotá no podemos seguir quedándonos callados. Fuera de eso mataron los 100 muchachos. Ese es el problema que tiene Bogotá. Entonces, no nos hagamos engaño, decía un compañero Barrera, decía, se vienen las amenazas y eso tiene que ver con la elección. Yo creo que la dirección del pacto histórico, vamos a escribirles, hago la denuncia aquí nada más en la oficina del doctor Guillermo Alfonso, en esta sección del pacto histórico, para que eso se resalte allá. También le voy a escribir a Gustavo ahora por mi Twitter, en la revista Control Judicial, porque hay que hacer la denuncia, si nos quedamos callados, y le agradezco mucho que me haya escuchado. Por ejemplo, yo soy un testigo No vamos a debatir el tema, van a responder. Un minuto. No, tranquilo, que sigue. Espérate. Un minuto. No paso un minuto. Mira, doctora, yo soy un testigo de que en donde yo tenía que votar, no pude votar. Listo. Me mandaron para 3 lugares, 4 lugares diferentes. Bueno, la pregunta mía es sencillita y muchas gracias a los doctores ahí por la... Sígame. Resulta que hay tarjetones, ¿sí? De todos los partidos, ¿no? De todos los movimientos, y hablamos de las comunidades afro, que es mi caso, ¿sí? Y de los indígenas. La pregunta es la siguiente: ¿se puede votar por una cámara de Bogotá y por una de víctima o de negritud? ¿Sí me hago entender? Ya. Porque es que eso, tenemos esa duda. Ahí quedó la inquietud. 7. Había 8. Diga, por favor. Dos preguntas muy concretas. Primero, felicitarte por la excelente exposición. Y la primera pregunta está referida al tema de la biometría. ¿Hasta qué punto ese tema se va a localizar en el país para tener identificadas las zonas?
Eso es la primera pregunta. Lo otro es, hombre, que yo tengo una profunda preocupación porque he venido asistiendo a las charlas. Y lo más grave que hay es la falta de capacitación de los testigos electorales. Entonces, a mí eso me angustia profundamente porque la gente, frente a un eventual fraude, no está en capacidad de poder incoar una acción, impetrar una acción de manera concomitante en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, ¿por qué no hacemos una especie de avanzada fuerte, envolvente, bien sea mediante una red? Porque aquí se trata de hacer propuestas en una red donde se establezcan criterios mínimos ilustrativos frente a los hechos más comunes que se presentan en el momento del conteo de los votos. Básicamente es eso. Bien, bien. Bueno, la nueva y la última. Bueno, pero una claridad, digamos, para todos, es que nosotros en el grupo que empieza INF, ¿no? Y el resto, ahí hemos compartido links en donde ha habido capacitaciones y ha habido lugar de inscribirse como testigo electoral. Entonces, por favor, prestémosle atención a eso y utilicémoslo cuando nos llegue para que tengamos la información ahí y actuemos. O sea, nos toca, mire, el pacto histórico es muy de voluntariado. O sea, aquí no se le va a pagar desafortunadamente a nadie la labor de testigo electoral, y si podemos tener jurados de votación, chévere, pero no hay dinero como las tienen, ustedes saben, la situación es distinta. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer de manera individual, hagámoslo. Aquí estamos proporcionando la información que más se pueda tener a mano, la que nos facilitan para difundirla con ustedes en ese grupo. Además, estamos compartiendo con otros grupos, digamos, petristas, y creo que ahí hemos hecho algo de lo que aquí ya se ha mencionado que es importante hacer. Las claridades, doctora y mi doctor. Muchas gracias. Voy a empezar como de últimas. Preguntaban por el tema de biometría, me pareció interesante socializarles algo. Mire, desde la reforma política del 2003, imagínense, se dio la orden de que este tema de poder identificar al elector para evitar su suplantación era necesario, y la implementación de tecnologías como la biometría era, digamos, una circunstancia de fondo. En realidad, lo que ha pasado es que la incapacidad institucional ha sido inmensa. Hay que decir que, por ejemplo, en Venezuela se ha avanzado mucho en el tema del reconocimiento biométrico de los votantes. En Colombia eso no sucede, y lo que se hace es que cada elección, entonces la registraduría dice, espere, después cumplo la reforma política, después cumplo la ley, ¿sí? Pero por ahora vamos a hacer pilotos de biometría, vamos a tener algunos puestos de votación, algunas mesas de votación con biometría. En esta ocasión no iba a ser la excepción, y básicamente en Bogotá solamente 66 mesas, ni siquiera puestos, o sea, 66 puestos de los 16.000, 66 mesas de los 16.000 apenas van a tener biometría. O sea, es una cosa como ridícula frente a lo que se espera que se pueda controlar con el tema de la biometría. Además de que la misma tecnología en muchos casos pues es poco funcional, no sirve muy bien. Igual, de todos modos, esta es como la información que nos suministraron a la campaña, cuáles son las mesas de votación en Bogotá que van a tener reconocimiento biométrico. Esto es un poco más para ser anecdóticos y comentarles cómo va ese proceso de blindaje de la suplantación al votante. El otro escenario de suplantación al votante que me parece importante que se ganó esta semana es el que tiene que ver con el cambio del formato E11. El formato E11 básicamente es, voy a subir un poquito, es este, mire, está L10, que es la lista de cédulas, puesto de votación, ¿de acuerdo? Este es L10, ¿vale? Y está el E11. El E11 era este, y llevábamos ya 10 años con esta acta E11.
Básicamente aquí se registran los jurados de votación, ¿sí? Entonces está el nombre, la cédula, la firma de los jurados, CES. Y empezaba era el nombre de solamente la cédula de los votantes, es decir, que el jurado de votación rellenaba estas casillas que básicamente corresponden al nombre, al primer nombre, segundo nombre, apellido de los votantes, de modo que el jurado de votación podía hacer planas. ¿Sí me van a entender? Usted antes se había tenido un formulario en donde el votante firmaba la planilla, porque estuvo ahí, y hubo incluso una ocasión donde uno ponía la huella de que uno estuvo ahí. Antes, ¿sí? Este formato así simple induce a que un jurado corrupto pues pueda dedicarse a hacer planas y meter los votos. Así, por ejemplo, este número de cédula no corresponde a Fabiola sino a Pedrito, pero usted se inventa los nombres, pues está haciendo planas. A los hombres los convierte en mujeres, a las mujeres hombres. Doctora, pero aquí lo que se logró el lunes es que después de una tutela de Alirio Uribe, pero hay que decir también de la presión del Consejo Nacional, de sectores de magistrados del Consejo Nacional Electoral, de la sociedad civil, de la MAE, mucha gente, de los observadores internacionales, finalmente la registraduría decidió abocar conocimiento y efectivamente allanarse a la pretensión de cambiar el formato de 11. Miren, este es el PDF, la cartilla de jurados de votación para las elecciones del 13 de marzo, y este ya está equivocado, porque si efectivamente le van a cumplir la tutela a Alirio Uribe, candidato de nuestra Cámara a lista cerrada, pues lo que van a tener es que cambiar este formato para que nosotros como votantes podamos firmar y poner nuestra huella, como una garantía, por lo menos como un escenario de blindaje. Todavía eso no es pues la maravilla, pero sirve, ¿sí? Pero sirve, sobre todo para cualquier escenario de suplantación del elector, y a mí me parece que eso es importante y hay que estar vigilantes de que la registraduría le cumpla el pacto histórico, le cumpla a Lirio y obviamente a la justicia cuando frente a esa tutela decidió allanarse y efectivamente cambiar el formato. Eso es muy importante porque fue una pelea, es una pelea de hace 8 años, una pelea en la que llevamos 8 años después de que habían echado para atrás este tipo de blindaje electoral. Pero entiendo que todavía no está definida la posibilidad de que uno firme y coloque la huella. Se ganó la tutela el lunes. La registraduría le respondió públicamente al demandante, en este caso a Alirio Uribe y al juzgado de conocimiento, de que se allanaba y que iba entonces a generar los formatos. ¿Podría cambiar absolutamente todo? Claro, por supuesto. Perfecto. Por supuesto, estamos. Claro, si Vega no hace caso, pues arresto. O sea, esto debe haber. ¿Para qué se allana a cumplir la tutela si no lo va a hacer? Entonces hay que hacer eco, hay que publicitar eso. Sí, hay que decirle a la gente que hay que firmar. Claro. Hasta ahora nos almorzamos de eso. Les traigo la primicia, me gustó la pregunta porque precisamente me permitió aclararles, por ejemplo, el cambio de este formato que me parece muy importante. Otra pregunta que me hicieron y que me parece fundamental, miren, es el tema de si uno puede votar por la Cámara Afro y por la Cámara Territorial. No. Otro cambio que hubo para estas elecciones que me parece importante es que antes había un solo tarjetón de Senado, un solo tarjetón de Cámara. Sí. Ahora no. Ahora los tarjetones vienen separados. Ya no viene en un mismo tarjetón el Senado ordinario y el Senado indígena, sino que vienen en tarjetones aparte. Es muy posible que muchos de los jurados de votación se equivoquen y permiten que la gente marque doble. Pero no, señores, uno vota por una sola circunscripción. Muy bien. Exacto. O usted vota por indígenas o usted vota por la ordinaria, pero no puede votar por los dos tarjetones. Y eso es importante que lo tengamos muy claro, que no seamos nosotros cuando seleccionemos como jurados o como testigos también de que nosotros tengamos en cuenta la diferencia, porque esto duplicaría y haría imposible el control, porque se imagina la cantidad de gente votando doble. Claro. No, pues había que quemar la mitad de la urna. Sí. Además, es un delito. Bueno, claro, pero lo que pasa es que como es el cambio, es posible la inducción del error. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Hay que visibilizarlo muy claramente, porque imagínense, si en esta mesa de votación que tiene, no sé, 350
ciudadanos inscritos. Se acercaron a votar 200 y aparecen 300 votos al Senado, pues toca quemar 100 votos, eso es lo que va a pasar. Eso es gravísimo, ¿sí me hago entender? Por eso es muy importante entender que uno vota una sola vez para el Senado de la República. Y en el caso de las cámaras, igual, mira, está la Cámara Ordinaria, la Cámara de la Circunscripción Territorial, la Cámara Afro y la Cámara Indígena. Uno pide un solo, espérate, uno pide un solo tarjetón de eso. Ahora, en los municipios de la circunscripción territorial de Paz, uno sí puede votar por la Cámara de Paz y por la Cámara Ordinaria. Ahí es el único donde se aceptan esa doble votación. ¿Sí me hago entender? Pero es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, estos 3 tarjetones antes eran 1. Estos 2 tarjetones antes eran 1. Se confundía mucho. Claro. Si usted no tiene en cuenta eso, bien como jurado o como testigo, estamos ante una situación de error muy grave. Imagínese, va a oler a quemado todo ese domingo, y es muy grave porque eso pone en riesgo las elecciones. Y hay que reclamar de la consulta también. Y aquí está la consulta. Como saben, mire, por ejemplo, en cada puesto de votación va a haber un instructivo, que estoy señalando aquí, que dice cómo se debe exponer el tema de las consultas. Uno de los riesgos que se encuentra siempre con las consultas es que no falta el jurado mañoso que te esconde una, ¿no? Y te deja unita encimita. Entonces, una de las cosas que se están exigiendo es que, cumpliendo este protocolo, estén exhibidas de igual manera para que el votante pueda identificar cuál es la consulta a la que quiere votar, ¿sí? Es decir, no es que le escondo una y pongo otra, sino que hay, digamos, y se está buscando que efectivamente se controle y se aplique este protocolo que está acá respecto a la exhibición. Hay una tutela que se impetró hace poco en relación con la solicitud del tarjetón para efectos de las consultas, porque la tutelante plantea que el voto es secreto y que si el voto es secreto, uno no puede llegar a una mesa a pedir el tarjetón de X consulta porque se entendería que se pierde el carácter de lo secreto y ya se hace público. Si eso lo tutela, sería terriblemente grave, prácticamente no habría lesiones. Y en el caso de los invidentes, tienen que ir con un acompañante. Mire, hay una cosa, y es que la edad máxima para ser testigo, no. Legalmente la edad máxima, la limitación legal para ser de los 60 años es para ser jurado. O sea, eso es lo que dice legalmente. ¿No? Sí, para ser testigo en realidad se puede, digamos, no hay esa limitación, ni tampoco la registraduría hace un filtro para impedir el registro de quienes tengan más de 60 años. Lo que pasa es que la campaña efectivamente tiene un aplicativo en donde está poniendo un poco el límite de esa edad, pero el cargo igual se deja. Es más es una situación que tenemos que arreglar en esa plataforma. En realidad es una plataforma que administra la Nación, no Bogotá, pero lo que les digo es que efectivamente la restricción de edad no está para ser testigo, sino para ser jurado. En eso sí la ley es clara. Para ser jurado sí hay una restricción, y es que las personas tienen que ser menores de 60 años. Eso es absolutamente claro. Es más, cuando se carga la información, bien por una empresa, bien por una universidad o por una organización política, el sistema te rechaza las cédulas automáticamente que son mayores a los 59 años, digo a los 60 años. Ese es un elemento. En el caso de las credenciales, que me parece importante. La intención del aplicativo que gestionó el Senado es que podamos tener un uso racional de ese mecanismo. La verdad es que la plataforma permite que se pueda cargar de distintas fuentes de información, y ya te dije, se ha privilegiado básicamente la de candidatos, la de partidos y la de comités de pacto histórico. Esas personas tienen contraseñas para poder cargar esa plataforma común que estamos alimentando todos. Y en el marco de eso, usted ya queda, digamos, cargado, o sea, usted ya queda aprobado para el cargo masivo en registraduría, que se va a hacer por cortes. Al igual que hace 2 años, la registraduría tiene una app para testigos electorales. Usted la puede descargar en su celular, marcar su número de cédula y aparece automáticamente la credencial. Esa credencial usted ya la puede exhibir. ¿Por qué se prendió la luz? Es porque estoy alumbrando.
La credencial usted la puede exhibir en el puesto de votación y ya tiene derecho a ser su testigo, pero efectivamente lo que nosotros hacemos es que en muchos casos bajo los líderes de puesto pues se generan las impresiones necesarias para poder estar tranquilos y sin tener que gastarle la pila al celular, sobre todo porque es muy importante el celular, especialmente al final de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que dejemos una copia de la fidelidad de los datos en los tres cuerpos del E14, tanto de claveros, de delegados como de transmisión, porque una de las formas de fraude también, o de error también, puede ser hasta también de buena fe, es que los datos no coincidan en las tres tarjetas, y eso, digamos, es un problema en el momento de escrutinio y en el momento de poder corroborar errores y las posibles reclamaciones. Entonces sí va a ser importante que quienes fungen como testigos puedan, digamos, hacer especialmente 3 fotos, que es lo que un poco este aplicativo de la campaña Senado está pidiendo. Uno, obviamente, la foto de la primera página del tarjetón E14, porque una de las cosas que primero hay que identificar es la cantidad de personas que votaron en esa mesa. O sea, ese dato es absolutamente claro, ¿sí? Por eso siempre es necesario guardar una foto de la primera página. Más o menos va a ser un acta de 14 páginas. En el caso de Senado vamos a estar en la última página, entonces habrá que sacarle la foto a la última página y a la última, en donde está la firma de los jurados, en donde se dejan las observaciones de mesa cuando hay reclamaciones en mesa, ¿no? O cuando hubo necesidad de conteo en mesa, ese tipo de cosas. Son esas 3 paginitas las que nos interesa, o por lo menos a la campaña de Senado, adquirir para hacer análisis de datos y poder hacer análisis comparativos en tiempo real. Espero que efectivamente mejore este tema de apoyos tecnológicos, espero que mejore, porque no siempre ha sido fácil el uso de esas apps en algunos casos, pero también hay que decir que hay mecanismos más sencillos de apoyo a la información, ¿no? Entonces a veces una buena cadena de WhatsApp vale más que un aplicativo. Entonces un jefe de puesto puede recolectar todas las fotos y poderlas enviar de manera ya individual. Entonces ya no se necesitan 10 teléfonos bien equipados y cargados, sino un teléfono bien equipado y bien cargado. Eso es, digamos, más que evidente. Son algunas estrategias para que el plan funcione, ¿no? Pero les digo aquí entre nos, lo más importante es estar atentos, ¿sí? Lo más importante es estar vigilantes. Lo más importante es estar en el momento de la apertura de la urna, saber que todo está organizado como debe ser, como debe estar, que la urna no esté pegada a los jurados de votación, que esté alejada, ¿sí? Que esté alejada, que no se preste, digamos, al embarazo. Una cosa es tener la caja acá, pues usted va echando ahí lo que tiene encima de la mesa, sino que efectivamente la urna quede separada, que podamos ver que la urna está limpia, que está en ceros cuando empieza la jornada electoral, poder identificar cuáles son los jurados, qué turnos van a tomar, ¿no? Unos van por la mañana, otros van por la tarde, ¿no? Y sobre todo obviamente estar muy pendientes en el momento del cierre de votación. Yo no digo que acusemos a los jurados y menos si son nuestros, porque vamos a tener muchos jurados nuestros. Entonces, lo que sí es cierto es que estemos vigilantes de que la distribución del trabajo que a veces se hacen en las mesas de votación, podamos, digamos, estar pendientes de que lo hagan de la forma más diligente, de la forma más racional, que las cuentas las hagan bien. A veces eso es lo más importante, a veces lo más importante es llegar a una mesa de votación y llegar como en calidad de testigo y llegar también a acuerdos con los jueces, con los jurados. ¿En qué sentido? En no estorbar, pero que ellos también ayuden, digamos, al trabajo que estamos haciendo como testigos, como por ejemplo la exhibición de estas 3 fotos que necesitamos. Entonces, sobre la base de eso es importante que los jurados y quienes vayan a ejercer como jurados entiendan que para los testigos es importante la exhibición del E14, al menos en esas condiciones, al menos en esos 3 niveles, que nos parece importante recabar información. Eso es básicamente, compañeros, un poco como, no sé, yo quería dejar a Juan. Antes que Juan intervenga, yo quisiera hacer una pregunta.